El caso de los sobrevivientes de tortura, hijos de Juan Antonio Reyes Suárez, ellos eran menores de edad cuando en el gobierno estaba el presidente Felipe Calderón Hinojosa y se desató esta supuesta guerra contra el narcotráfico y pues una detención arbitraria llevó a que estos menores de edad sufrieran tortura. Y para ello vamos a platicar con la defensora de derechos humanos, Alma Rocío Roa Castellanos, quien pues nos va a hablar de este caso tan lamentable. Ella es colaboradora de la Liga Mexicana por la Defensa de Derechos Humanos, la LIMED, y ya está con nosotros aquí en el estudio y nos da mucho gusto darle la bienvenida, aunque no es un tema que nos deba de dar gusto, pero finalmente es un tema que debemos de fijar nuestra atención para ver todos los casos de impunidad. Muy buenos días, Alma Rocío Roa Castellanos. Hola, muy buenos días al equipo de Contralínea y a todas las personas que están sintonizando el programa. Pues nos gustaría, pues justamente empezar con digamos, con un resumen de qué significa este caso. Sabemos que, pues, esta persona lamentablemente continúa detenida, Juan Antonio Reyes Suárez, pero además que sus hijos, víctimas de tortura, no han recibido ninguna atención en el sentido, sobre todo, de que la Comisión de Víctimas los acoja y haya alguna reparación del daño que pudiera comentarnos. Ok, bueno, como tenemos el contexto de Juan Antonio Reyes Suárez, es una persona que viene huyendo precisamente del estado de Michoacán, que es su estado natal, debido a la llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Hay que tener en cuenta ese contexto. Él llega al estado de Querétaro y empiezan a vivir en el municipio de Escobedo. Juan Antonio Reyes Suárez tenía un negocio, el cual era una maderería, en el que invirtió una buena parte de su patrimonio para poder sobrevivir en este estado, ¿no? En Querétaro. Y hay que tomar en cuenta que, bueno, él fue acusado, pero pues se presume su complicidad en este delito, ¿no? Del que es acusado. Lo siguiente es que durante la detención, el día 19 de mayo del 2017, en la detención de Juan Antonio Reyes, llegan los policías a su negocio, a la maderería, y en la maderería se encontraban sus hijos. Entonces, en el momento que detienen a Juan Antonio Reyes Suárez, también detienen ahí a sus hijos, ambos menores de edad. Y cuando detienen a Juan Antonio Reyes Suárez, se llevan a sus hijos, los policías, y entonces comienza una tortura tanto a Juan Antonio Reyes como a sus hijos, ¿no? Una tortura psicológica y también física. Lamentablemente sufrieron golpes, también fueron torturados, presionándolos para que dijeran algún tipo de información que ellos supieran, pero pues estamos conscientes de que ambos eran unos niños, ellos tenían desconocimiento total de lo que estaba sucediendo, obviamente influyeron mucho las emociones, el miedo que ellos sentían, ya que pues ellos estuvieron restringidos de la comunicación con su madre y su padre tampoco tenía manera de comunicarse con ellos, entonces fue un momento muy difícil, lo que sabemos que vivieron ambos menores de edad. Y se trata sobre todo de un trauma que llevan toda la vida, ¿no? Es decir, estas víctimas de tortura, incluso en la edad adulta, pues se enfrentan situaciones de trauma, de secuelas psicológicas, psiquiátricas, incluso en el caso de los niños, seguramente es un poco peor. Ustedes han documentado que estos menores de edad, pues incluso recibieron alguna atención, mala atención, porque se le daba a través de agentes disfrazados de psicólogos, pero bueno, había el caso de uno de los niños que ni siquiera quería salir de su recámara una vez pasado por este episodio, algo muy difícil, muy triste. ¿Cómo se recupera una víctima de tortura cuando es menor de edad? Ustedes tienen un trabajo importante en defensa de los derechos humanos y sobre todo con estos dos niños y la familia en general que ha sufrido tanto, pues los han estado acompañando. Sí, claro. Bueno, en la liga se trabaja con una defensoría integral, ¿no? Que no solamente atiende los casos de manera jurídica, sino que también hace un acompañamiento psicológico y, bueno, dentro de otras disciplinas. Pero yo creo, y más bien
pensamos que no hay manera de que lleguen algún día a superar este tipo de trauma, porque a pesar de que no vivieron directamente otro tipo de tortura, pues debe ser muy fuerte para ellos, y no solamente para ellos, para sus padres, para su familia, el hecho de saber que están privados de su libertad siendo unos niños que tenían total desconocimiento de lo que estaba sucediendo, y además estar incomunicados, siendo presionados física y psicológicamente para dar información, y además pues el hecho de que hasta el día de hoy no encuentran la manera en que se sientan tranquilos, como bien comentabas, recibieron un tipo de ayuda psicológica disfrazada. Y yo creo que eso es lo peor del caso, ¿no? Porque no hubo un seguimiento tal cual como lo requerían ellos, que también fueron víctimas de tortura. Entonces no podríamos ver hasta el momento que haya avances, que ellos se sientan mejor, porque pues es una secuela permanente. Hasta la fecha no han recibido, esta familia no ha recibido ningún cobijo de parte de estas comisiones de atención a víctimas, las que se supone deberían pues estar atendiendo a todas las víctimas de la delincuencia organizada, en este caso de abusos de autoridad, porque esto pues se encuadra perfectamente en el llamado abuso de autoridad, pero también en violaciones graves a derechos humanos. La tortura es una violación grave a derechos humanos. ¿Cómo se explica que hasta la fecha pues estas autoridades no hayan cobijado a esta familia, y sobre todo que siga en impunidad este caso? Pues primero hay que tomar en cuenta que este es uno de los casos de los primeros casos que han llegado a nosotros, en donde sabemos que hay niños que están involucrados en la tortura. No sabemos hasta el momento si haya otros casos, pero al ser este el primer caso, y también del cual las autoridades tienen conocimiento por primera vez, yo creo que hay un momento en el que no saben cómo atenderlo, ¿no? A pesar de que existe la ley general para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en los cuales vienen especificados los artículos, y que se puede explicar muy bien cómo es que se tiene que atender este tipo de problemáticas. Sin embargo, el tema en donde entran las autoridades, parece que hay mucho desconocimiento de su parte de cuál es el protocolo a seguir, y por ello es que entra la liga, ¿no? Hay una búsqueda muy insistente de parte de la familia de Juan Antonio Reyes en que se haga justicia, no solamente por él, sino por sus hijos. ¿Hay algún protocolo para pues atender a niños, a menores de edad? Bien comentas pues justamente esta parte defensora de derechos humanos, que se trata de un caso de menores de edad, de un caso de niños que fueron torturados. ¿Hay protocolos para menores de edad para atenderlos? No sé, el protocolo de Estambul, por ejemplo, generalmente pensamos en él aplicado a personas adultas, pero ¿qué pasa cuando se trata de niños? ¿Cómo se debe manejar un tema? ¿Qué tipo de sensibilidad se tiene que tener? Incluso, ¿qué tipo de personas pueden pues atender a estas víctimas, entendiendo su fragilidad? Porque los menores de edad, por eso existe una ley para garantizar los derechos de la infancia, de niños, niñas y adolescentes, porque son distintos a las personas adultas por su propia fragilidad. Sí, claro. Bueno, en términos jurídicos, existe esta ley precisamente en la que en cada uno de los artículos se explica, ¿no? De qué manera se podría llevar a cabo una situación de este tipo. Entonces, por ejemplo, voy a mencionar algunos: el artículo 1, el artículo 86 y el artículo 12, ¿no? En ellos se menciona que si hay alguna persona que sea de su conocimiento que hay niños, niñas o adolescentes víctimas de algún tipo de violación a derechos humanos, tiene que seguirse el proceso, empezando por tener un acompañamiento jurídico y posteriormente un acompañamiento psicológico y todo aquel que sea necesario. En este caso, en el caso de los hijos de Juan Antonio Reyes Suárez, se interpuso una denuncia ante la Defensoría de Derechos Humanos. Y fue precisamente el momento en donde se les otorga el acompañamiento psicológico, disfrazado de un psicólogo, porque pues no había tal, pero se queda hasta ahí.
no hay una reparación del daño para ellos, no hay manera de que ellos puedan obtener justicia y tampoco su tranquilidad, ¿no? Porque pues posteriormente de recibir este apoyo psicológico es cuando se enteran de que pues no era un psicólogo, sino que era otra persona que buscaba información. Entonces ese sería el primer procedimiento. Y después en la liga, pues de la misma manera que se busca apoyar a Juan Antonio Reyes, también se busca la manera de apoyar a sus hijos con asistencia psicológica, si ellos lo requieren, y pues con lo que, bueno, con la asesoría jurídica, de manera que ellos también se puedan sentir más tranquilos, se lleve el acompañamiento jurídico y psicológico y pues si requieren algún otro también. Es decir, que ha habido una violación constante a los derechos humanos de estos menores. Un primer momento donde se les cometen actos de tortura, que son actos deleznables, pero además que están tipificados por el propio derecho penal internacional como violaciones graves a este derecho penal internacional, pero también a los derechos humanos. Segundo, una violación a sus derechos como víctimas, derechos no solo de reparación de daños, sino también de atención, ¿no? Por este disfraz o suplantación de identidad de la persona que supuestamente les daba esta ayuda psicológica. Y digamos, más adelante, una violación al derecho a la justicia, ¿no? Este caso permanece impune. ¿Cómo ven estos tres momentos en la Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos? Bueno, en la Liga Mexicana principalmente buscamos que haya una reparación porque lo sabemos, ¿no? Hay muchísimas detenciones arbitrarias en las que hay violaciones graves a derechos humanos, de las cuales muchas desconocemos y hay algunas otras que llegan a la Liga. Pero es precisamente que por eso existe la Defensoría Integral, en donde buscamos hacer este tipo de acompañamientos, ¿no? Desafortunadamente nos tocó saber de este caso, que es muy triste, debido a todo el contexto del caso, ¿no? Todas las cosas que no solamente vivieron tanto Juan Antonio Reyes como sus hijos, sino también la esposa de Juan Antonio Reyes, la señora Esmeralda Vaca Marín, que vivió un momento de mucha desesperación al no saber en dónde estaban sus hijos, al no saber qué era lo que pasaba con Juan Antonio Reyes, y es ahí en donde precisamente entra la Liga Mexicana, ¿no? Hacemos este tipo de acompañamientos y buscamos la manera de obtener justicia para ambos. Y justo sobre la esposa Esmeralda Vaca Marín tenemos dos videos. ¿Por qué no nos presenta el primero de ellos y lo platicamos? Claro, en el primer video tuvimos un acercamiento con la señora Esmeralda Vaca Marín, en el que le solicitamos que nos contara cómo se siente ella hasta el día de hoy respecto de la violación a derechos humanos tanto de su esposo Juan Antonio Reyes como de sus hijos, ambos menores de edad. Entonces, si gustan, vamos a ver. Vamos a verlo. Soy esposa de Juan Antonio Reyes Suárez. En mayo del 2017, pues ocurrió nuestra desgracia. Llegaron los fiscales aquí a mi casa, al negocio de mi esposo, y se lo llevaron. La verdad lo torturaron mucho. Ahí tengo el protocolo de Estambul. Él fue torturado a un 75%, lo andaban matando. Pero pues obvio, no sé qué pasará, pero ahí el gobierno no ve nada de eso, no sabe nada de eso. O al menos no se ha hecho nada. Igual a mis hijos se llevaron a dos de ellos, menores de edad. Los trajeron toda una noche con ellos, nos los entregaron hasta el día 20 de mayo, cuando se los llevaron desde el 19. Y tampoco se ha hecho nada. Una ocasión me llamó la Defensoría de Derechos Humanos de aquí del estado de Querétaro y me careó con la vicepresidenta de fiscal, de los fiscales, y me dijeron que ya venía una reparación de daños, lo cual pues yo la verdad nunca he visto nada. Me apoyaron, sí me apoyaron con un psicólogo particular, porque de hecho le dije yo que si era de sector salud pues yo no quería nada, porque también yo puedo levantarme temprano, ir a sacar una cita, pero no acepté. Con el tiempo me di cuenta que el psicólogo
que me habían mandado era fiscal. Pero bueno, de algo le sirvió porque mi hijo el mayor, la verdad, pues sí, no quería ni salir de su cuarto ni nada. Y pues ya superó eso. Desgraciadamente él quería estudiar, pero pues yo la verdad no tuve la posibilidad de ayudarlo. Pensé que con lo de que me decían que venía una reparación de daños, pues yo iba a poder hacer algo, pero pues la verdad no, a mí no me han dado ni un peso ni nada. Y sí, cuando entraron aquí a mi casa, es penoso decirlo, pero se robaron todo, dinero, el poquito de oro que uno tenía, todo lo de valor, celulares y todo se llevaron. Entonces, pues yo digo, mi esposo está ahí preso, pagando algo que él no hizo. Y los que en verdad hicieron algo con él, con mis hijos, ¿ellos dónde están? O son muchas preguntas las que yo me hago, pero pues no encuentro respuesta alguna. Ahí está el testimonio, pues un testimonio realmente desgarrador de la señora Esmeralda Vaca Marín, esposa de Juan Antonio Reyes Suárez, quien se encuentra todavía en prisión. Nos habla de que su marido, su esposo, pues sufrió una tortura al 75%, una tortura muy grave. Estos términos no se tiene la evaluación de qué grado de tortura recibieron los niños, sin embargo hay pruebas de que también fueron sometidos a estas violaciones graves a derechos humanos y por supuesto esta parte de la suplantación de esta identidad por parte del supuesto psicólogo que le habían mandado para atender a los menores de edad, que resultó no haber sido psicólogo sino más bien agente del propio Estado mexicano y por supuesto toda esta parte que queda de un caso que no ha sido atendido de manera integral como se merece. ¿Qué nos dice este testimonio en un contexto pues que se viene arrastrando desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa? Estos hechos ocurrieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto en 2017, pero es exactamente el mismo contexto de violencia y de impunidad. Pues nos habla de muchas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta que este tipo de casos precisamente van orientados o se dirigen, sobre todo casos de impunidad, ¿no? Suceden mucho con personas que tienen ciertas características, ¿no? Económicas y sociales. Entonces hay que tener en cuenta que también muchas veces en este tipo de casos se obtiene justicia de una manera muy difícil o incluso en muchas ocasiones no se llega a obtener justicia, ¿no? Como bien mencionas, hay un contexto de mucha violencia en el país durante ese periodo, pero también hay que tomar en cuenta que las autoridades siguen sin hacer el trabajo que se debe de hacer, ¿no? Su trabajo es decadente, debido a que, pues si fuera de la manera en la que se esperaría, pues no habría este tipo de violaciones a derechos humanos, ¿no? Y hay que tomar en cuenta también el contexto de que la violencia ya no nada más va dirigida a personas adultas, sino que ahora involucra a niños menores de edad y que cada vez va avanzando y crece. Así es, y hay justamente una parte que menciona que tiene que ver con la carencia de recursos. La señora Esmeralda Vaca Marín refiere que uno de sus hijos pues quería seguir estudiando, pero ante esta situación que se enfrenta a partir pues de esta violación grave a derechos humanos que retira pues de la familia al proveedor de recursos económicos, que es el esposo, el señor Juan Antonio Reyes Suárez, que sigue encarcelado por un crimen que no cometió, pues se les corta también la posibilidad a los propios niños de continuar con sus estudios. Es en general una violación terrible a los derechos de estos dos infantes. Sí, claro, hay que tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Porque digamos que, supongamos que este caso solamente les hubiera afectado psicológicamente, ¿no? Pero ya llegó a afectar de manera social, porque hay un señalamiento después de vivir este tipo de situaciones en estos casos,
llega a haber algún tipo de señalamiento para con estas personas, también hay condiciones económicas que no les permiten seguir con una vida normal, ¿no? Además de las condiciones psicológicas y las secuelas que puede dejar este tipo de situaciones. Entonces hay que tener en cuenta que hay, sí, tres momentos importantes y tres puntos muy esenciales para entender la gravedad del caso, ¿no? Que son en términos políticos, sociales y económicos que pues afectan a esta familia. Este estigma que podrían tener incluso ante sus propios vecinos, ¿cómo afectaría no solo a la señora Esmeralda Vaca Marín, sino también a sus hijos pequeños? Pues, como bien mencionamos, empieza con un señalamiento, ¿no? Porque a pesar de que se sabe que Juan Antonio Reyes Suárez no fue quien cometió este delito, existe mucho ese estigma de estar preso, de que sus hijos hayan estado involucrados aunque fueran menores de edad, de que no tienen los recursos para seguir una vida normal, ¿no? Seguir, continuar con sus estudios. Otro tipo de señalamiento, que su padre hasta el día de hoy no obtiene justicia y que en muchas ocasiones las mismas autoridades refieren que pues si están ahí es por algo, no trabajan de la manera que se espera, no atienden de acuerdo con los protocolos que se deben de seguir, tanto en términos jurídicos como en términos psicológicos para atender a las víctimas, y pues es ahí en donde existe una grave falta de las instituciones y del Estado, ¿no? Claro, ¿de qué se le acusa a Juan Antonio Reyes Suárez para que nuestra audiencia tenga claridad acerca de este caso y por qué ha sido tan difícil que, a pesar de que el protocolo de Estambul ya demostró que fue torturado gravemente, 75% de daño se le causó de acuerdo con este protocolo de Estambul, y que pues estas pruebas o estas confesiones que pudiera haber hecho bajo tortura pues son totalmente inaplicables, ¿no? Que además hubo que se sembraron pruebas en este caso? Si pudiera narrarnos, por favor. Sí, bueno, Juan Antonio Reyes es acusado de homicidio. El contexto del caso es que un día Juan Antonio Reyes decide darle un aventón a dos personas en su camioneta. Una de estas personas que es su conocido y otra persona que es de confianza de su negocio. A ambas personas les da un aventón, a una de estas personas la deja en una notaría y esa persona asesina a un notario. Y entonces, después de esta situación, en las cámaras que hay en el lugar, pues se dan cuenta de que a esta persona se le cae el celular, a la persona que asesinó al notario, se le cae el celular, lo revisan y encuentran el vínculo con Juan Antonio Reyes. Entonces ahí lo vinculan directamente con el homicidio y es cuando empieza toda esta persecución contra Juan Antonio Reyes. Pero él no participó en este homicidio. No, es lo que nos mencionan, ¿no? Y lo que sabemos hasta el momento. Él no participó en este evento, no tiene ningún tipo de relación directa con el homicidio de esta persona, y es ahí en donde no encontramos la relación en por qué Juan Antonio Reyes fue víctima de tortura, fue obligado a declararse culpable y está hasta el día de hoy sin obtener justicia, ¿no? Y con una sentencia pues alta, como si él hubiera participado en este delito. ¿Hay pruebas de su inocencia? Sí, hay pruebas de que Juan Antonio Reyes no participó y también, pues, el momento, ¿no? En donde a él lo detienen, él estaba en su negocio con sus hijos. Hay que tomar en cuenta todo ese contexto, pues, para determinar este tipo de información también. Tenemos un segundo momento del testimonio de la señora Esmeralda Vaca Marín, esposa de Juan Antonio Reyes Sánchez, Suárez, Juan Antonio Reyes Suárez, hablando pues precisamente de este caso de tortura y madre de los dos menores que también fueron torturados. Vamos a escucharla. La verdad me siento muy mal, porque para mí no ha sido fácil salir adelante con mis hijos, tener que trabajar para sacarlos adelante, y es bien triste no poder darles lo que ellos necesitan. Si
A veces me dedico con ellos, pues ya no le arrimo a mi esposo también lo que ocupa, que son 500 pesos, nada más nos dejan pasarle 500 pesos, no les sirve para nada la verdad, pero pues trato de apoyar. Pues yo lo que espero es que se haga justicia. A mí me gustaría que a cada quien le dieran su sentencia de acuerdo como dicen que es cómplice, pues de acuerdo a la complicidad que tengan, porque si mi esposo por llevarlos a Querétaro lo están sentenciando a tantos años, pues no se me hace injusto. La verdad, entonces, ¿para qué tanto amparo? He ganado 2 amparos federales y a mí no me ha servido de nada, ni siquiera le han reducido, ni siquiera nada, ningún beneficio ha tenido él. Entonces yo lo único que espero es que se haga justicia y pues que le piensen y ya no sigan torturando a más personas. Que se haga justicia es el clamor de la señora Esmeralda Vaca Marín, esposa de Juan Antonio Reyes Suárez, esta persona víctima de tortura, al igual que sus 2 hijos menores de edad, y preguntarle, defensora de derechos humanos, Alma Rocío Roa Castellanos, pues qué sigue en la defensa de no solo Juan Antonio Reyes Suárez, sino en general de toda la familia. ¿Qué va a continuar dentro de la defensa? Pues si ya sabemos que está sentenciado, también es complicado que se eche abajo pues una sentencia. Sí, claro. Pues podemos buscar la reparación del daño, como bien menciona la señora Esmeralda, porque la reparación del daño no va solamente para Juan Antonio, también va para sus hijos, para que tengan una asistencia psicológica de calidad, ¿no? En donde precisamente el Estado no tenga que intervenir y se garantice que va a haber un acompañamiento que incluso, dependiendo de las condiciones, podría ser pues permanente, ¿no? No sabemos las secuelas, no sabemos el nivel de influencia que ha tenido este tipo de violación a los derechos humanos en ambos menores. Y con respecto a Juan Antonio Reyes, pues como bien lo menciona la señora Esmeralda, podría buscarse que a pesar de que se han ganado los amparos que ella menciona, pues con la tortura comprobada y demás, se busque una reparación del daño para él también, ¿no? Y que se le dé una sentencia de acuerdo a lo que se establece, de lo que se le acusa, de lo cual que pues no hay algo que conste, ¿no? Que él fue cómplice. Entonces, jurídicamente entraríamos por ese lado y en todo lo demás, pues se busca que el propio Estado dote de los recursos para que puedan obtener justicia, ¿no? Porque algo que también se menciona es que en este caso, en el caso de los niños, cuando se denunció la violación a sus derechos humanos, no hubo una resolución por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro y solamente les dijeron que iban a dotar de recursos a las autoridades correspondientes para que se garantizara la no repetición, pero no hubo algo más. Y en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿esta no podría tener competencia en este caso? Pues puede buscarse la manera de que ellos tengan competencia, pero debido a que el caso es un poco complicado, incluso la señora Esmeralda Vaca Marín, ¿no? Menciona que es cansado y es penoso para ellos todavía tener que seguir buscando a las autoridades para obtener justicia o para obtener un poco de atención en el caso de sus hijos también. Yo creo que es muy fácil que las víctimas desistan porque no ven una respuesta efectiva a lo que ellos están pidiendo. Entonces, aunque se puede buscar la manera, puede ser muy difícil y puede resultar muy desgastante y revictimizante también para la familia de Juan Antonio Reyes. Y en el caso justamente del señor Juan Antonio Reyes, ¿qué significaría que le cambien la sentencia de acuerdo con el delito que se le atribuye, que es lo de complicidad? ¿Qué tantos años se le disminuiría de prisión? Pues lo que se buscaría es que a él lo acusan como si él hubiera sido cómplice, aunque él no estuvo en el momento ni estuvo en el lugar,
él iba de pasada y se retiró de ahí, no tenía conocimiento de esto tampoco. Entonces, por ahí se podría buscar que se le reduzca la sentencia, ¿no? Porque no es lo mismo haber estado en el lugar, haber sido partícipe y que lo hayan detenido pues en el lugar en donde sucedieron los hechos, a haber estado en su negocio en otro momento haciendo otras cosas. Y es ahí en donde se puede entrar y buscar otro tipo de sentencia, ¿no? Una que vaya acorde con la complicidad que ellos mencionan que hay. Y ya no hay manera de que bueno, que se busque, que se declare su inocencia, ya no existe esa posibilidad. Debido hay un momento en el que se pueden agotar los recursos. Entonces, si se llegan a agotar los recursos, sería muy difícil, más bien ya no habría nada que hacerse. Se tiene que buscar la manera, ¿no? Con sus defensores de oficio, en acompañamiento de la LIMED y demás, para buscar la manera de ver cómo se puede seguir apoyando al caso y que haya una reparación general. Muy bien, pues muchas gracias por esta entrevista, Alma Rocío Roa Castellanos, a reserva de que quieras comentarnos algo más. No, pues muchas gracias por la entrevista, por permitirnos presentar el caso. Yo creo que es muy importante para la familia de Juan Antonio Reyes que se sepa y pues nada, la búsqueda de la justicia, ¿no?